la cirugía en sí, bariátrica, y es curioso, tengo un amigo que la hace desde hace muchos años y operando por la laparoscopia ha tenido un par de complicaciones de haberse ido con el trocar a lesionar la cava o la aorta, ¿no? Entonces, ya experto, y eso me llama la atención, yo creo que está tan acostumbrado a operar gordos que meter mucho un trocar, pues no le va a llegar a un gordito, meterle un trocar y que le llegue a la cava o a la aorta, porque pues tienen mucho panículo, pero una persona delgada, con poca pared, pues a veces puede estar, a lo mejor si alguno de ustedes, hombres o mujeres, son delgados, acuéstense boca arriba y pónganse la mano en la topografía de la aorta y ahí luego les está brincando, ¿no? Entonces, si se hace uno laparoscópica, tiene uno que hacer con mucho cuidado la introducción del trocar, que pues tiene una cuchilla para poder entrar. A lo mejor la aguja no genere tanto problema para hacer el neumoperitoneo, pues es una aguja, ¿no? Pero en tratándose de un trocar, donde si ustedes ya generan un agujero hecho y derecho, pues el paciente se puede desangrar en minutitos, si no es que, pues sí, en minutos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para eso. Lo manejo al margen porque pues son aspectos que hay que pues hacer, resaltar de alguna manera, ¿no? Hay que hacer notar. Bien, creo que ya estamos suficientes en el grupo, todavía siguen entrando, pero ya casi nadie, ¿ok? Entonces, pues hablando sobre la cirugía que se conoce como bariátrica, de los pacientes que tienen obesidad, principalmente obesidad mórbida, la obesidad pura no hace candidatos a los pacientes. Entonces, para ponernos en contexto, ustedes saben que pertenecemos a la organización de la OCDE, donde hay una bola de países, y pues los asiáticos nos siguen poniendo la muestra, ¿no? Me llama la atención que los suizos ya estén bien, porque los suizos y los noruegos solían ser corpulentos, sin embargo, con lo que pasa son muy altos, ¿no? Pueden pesar un montón de kilos, pero siendo tan altos, pues no tienen índices de masa corporal tan elevados como sucede a partir de acá, ¿no? Entonces tenemos índices de masa que pues están bien elevados, ¿no? Y pues esa es la prevalencia, aquí no hablan de índice de masa, sino simplemente de la prevalencia de obesos, y pueden ustedes observar entonces que México se encuentra en segundo lugar, nada más un poquito por atrás de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso sí es una verdadera bronca. En lo que se refiere a la comparación de la prevalencia de una encuesta que se hizo en México. Aquí habla del año 68, del 88, del 93, del 99 y del 2000. Entonces, aquí el rango de edad en el que se hizo y después los puntos de corte que se tenían para el índice de masa corporal, más o menos, y la prevalencia del porciento de sobrepeso para aquí hay hombres y acá mujeres. Entonces fue el 16.4 y ahora andamos en el 36.1. Y de los hombres no se había medido en estas que hicieron, y aquí se tiene el 40. Y de obesidad andábamos con el 18.7 para el siglo pasado en el 88 y para esto tenemos ya 28.1, o sea, sobrepeso 36.1 y obesidad 28.1. Aquí si sumamos los dos, pues estamos arriba del 50% con problema de peso, ¿no? Entonces a lo mejor el sobrepeso no mate, pero la obesidad pues es así definitivamente. Y entonces ya sabemos nosotros que la obesidad la estamos definiendo como cuando tenemos índices de masa corporal por arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Un truquillo para sacar a las computadoras convencionales, digo para nuestro celular, si quieren sacar índice de masa corporal sin ir y regresar para ver cuánto es el metro cuadrado, porque tendrían ustedes que multiplicar, elevar al cuadrado la estatura, simplemente pongan el peso, divídanlo entre los metros cuadrados y lo que les resulte, vuélvanlo a dividir entre los metros, no cuadrados, sino entre el metro. Sencillo, y entonces ya les queda al cuadrado. Suponiendo que pesan 60 kilos y que miden 1,70, entonces dividen 60 entre 1,70 y luego lo que les dé lo vuelven a dividir entre 1,70 y ya les queda un índice de masa corporal en el celular, en la calculadora que trae, pues es más fácil, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un problema de salud pública. Entonces vemos más diabetes, más enfermedad cardiovascular,
Ya en las comorbilidades, los pacientes muestran apnea del sueño, osteoartritis, pueden incluso influir tener hasta disfunción cognitiva, algunos tipos de cáncer, tener hígado graso, y pues se encuentran muchos muertitos, ¿no? ¿Sí diga? Mire, ahorita estoy dando clase. ¿Me podría yo comunicar con usted en un ratito? Y de consultarlo, lo podría yo consultar a las 3 de la tarde. Sí, en el mirador. Entonces, ahorita me comunico con usted para aclarar eso. Hasta luego. Les decía yo, entonces se está atribuyendo que se mueren un montón en el mundo relacionado con el sobrepeso, ¿no? También no solamente la obesidad se mide en índice de masa corporal, sino también a las mujeres cuya su perímetro abdominal es de mayor de 80 centímetros o en los varones arriba de 90 centímetros. Entonces, ojo con esas dos clasificaciones. Entonces, observen ustedes de la asociación que hay con respecto a esto, ¿no? Entonces, las consecuencias metabólicas serían 3 veces más y 2 veces más cuando es mayor, moderado y ligero, más de 3 veces, 3 veces y 2 veces, pues diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, patología vascular, resistencia a la insulina, steatohepatitis no alcohólica en el hígado, y asociado también al exceso de peso, pues la apnea del sueño, asma, aislamiento social, depresión, somnolencia, fatiga, pues eso es lo que solemos tener, ¿no? Permítanme aquí un segundito, que quería yo, se nos fue otra vez. A ver, simplemente le quería yo cambiar esto de la depresión, nada más que se salió toda la somnolencia y fatiga. Bueno, les decía yo también, en los pacientes pues se asocian, por ejemplo, hernias. Esto también aplica a los de arriba, por supuesto, ¿no? Aunque sea ligero, pero pues también aplica a los que tienen este problema severo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Déjenme aquí volver a la pantalla completa. ¿Tienen la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Están viendo aquí donde... Ok. Bueno, entonces la obesidad se considera una enfermedad sistémica, crónica, progresiva, multifactorial, o sea, el hecho no nada más es comer, sino también es no moverse, el tipo de alimentación que se tiene. Ahí desde el punto de vista endocrinológico se piensa que el hipotiroidismo puede generarlo, pero son los muchísimo menos pacientes. La mayoría son una mala técnica de alimentación y poco movimiento de parte del paciente. En pocas palabras, poco gasto de energía y mucho aporte de energía, ¿no? Entonces quiere decir que hay alteración en el gasto energético y hay un desequilibrio en el balance. Ciertamente todos nosotros, entonces en el aporte y utilización de las grasas, ahí la verdad es que no se ha descubierto que hay una patología que directamente lleve a los pacientes a la obesidad por el simple hecho de estar así. La genética sí es muy importante, pero ¿por qué es multifactorial? Porque ustedes ven familias de obesos, genéticamente hablando, pero chéquense cómo comen. Entonces, sí, claro, hay personas que sí son obesas comiendo no muchas kilocalorías, que por supuesto no se mueven. Entonces, ese es el famoso metabolismo que está echado contra un metabolismo que está muy alto, ¿no? Los que entiendan de vehículos saben que ahora ya son, bueno, no importa un vehículo automático o estándar, si ustedes lo tienen en neutral y le aceleran muy fuerte, a mí se me figura que sin caminar y está acelerado es como un metabolismo acelerado en una persona que por el simple hecho de tener una genética de metabolismo acelerado, los han visto seguramente, comen bastante y no engordan. Qué maravilla, ¿no? Que coman tanto y no engorden, que eso es una cosa que pues es impresionante. Da envidia, ¿no? Y hay quien no, que come bastante poco y tiende a subir de peso, ¿no?
Entonces, es a donde se pierde ese balance, y yo creo que ese es las alteraciones, es el desequilibrio en el balance del ingreso y el egreso. Se hace muy positivo, positivo y empiezan a guardar. Nosotros no somos como los autos, hablando de autos, que si le quieren llenar de gasolina el depósito, pues se riega. ¿Sí? Si se quiere pasar si su tanque tiene capacidad para 50 litros o 40 y se pasan de los 40, pues se riega. Nosotros no, nosotros podemos seguir llenando el tanque, y tiene capacidad de 50, pero por aquí se vacía, le vuelven a meter y lo sigue aceptando, ¿sí? Sin que tenga que utilizarlo el organismo en general, ¿no? Entonces ahí nosotros sí guardamos. Entonces las causas pueden ser neuroendocrinas, metabólicas, genéticas, del medio ambiente y psicógenas. Entonces, si se fijan, es multifactorial. Entonces, eso sí, ¿por qué el paciente tiene persistentemente hambre? Y está cómele, que cómele, metiendo mucho más kilocalorías que las que necesita. Y después lo quieren llevar ustedes para que coman alimentos de bajo valor calórico. Y dicen, es que de eso no quiero, yo quiero del otro. Yo quiero mis carbohidratos y mis grasitas, ¿no? Y me melenle fuerte, ¿no? Los que tengan esas costumbres. Y entonces tenemos el famoso índice que pues utiliza el índice de masa corporal, y entonces es el peso en kilos dividido entre la talla en metros al cuadrado, y pues para un adulto que rebasa los 30 o bueno, 30 para arriba, ya estamos hablando de obesidad. Y cada 5 estamos hablando de obesidad grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Aquí hay una clasificación, que es que por ahí de algún sitio, que incluso está medio fuera de foco, pero se observa, a donde pues aquí le quieren hablar, incluso ya le quieren decir obesidad entre 27 y 29, ¿no? Esta tabla no es la tabla de la OMS, pero hay algunos grupos que manejan obesos y cirugía bariátrica que así quieren ubicar. Esto es una especie como de advertencia, ¿no? De que sabes que estás por llegar a la obesidad y se tienen que emplear a fondo las personas. Hablan aquí de las intervenciones que podemos nosotros hacer, no quirúrgicas, sino en general, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros índices de masa corporal de 18,5 a 22? Pues no hay nada que hacer, ¿no? Síguele así, por decir de alguna manera, ¿no? O no te vaya a suceder que si dejas de tener tus costumbres de alimentación saludable, un detalle que es interesante y que les traigo acá en unas laminitas, es que conforme avanzamos en edad, sobre todo más o menos cada 5 años, cuando ya hemos dejado de crecer, ustedes están ya dejando la etapa de dejar de crecer, pues se van a empezar a dar cuenta que entre los 20 y los 25 están muy estables, de 25 a 30, van a empezar a notar que tienden a subir de peso y les cuesta trabajo regresar, no tanto, pero cuando rebasan los 40 años eso se vuelve bastante más acentuado, como que cada 5 años la persona puede, se supone que es un fenómeno dinámico del día a día, pero se acentúa mucho y se ve el cambio brusco cuando pasan esa cantidad de años, ¿no? Entonces es una cosa pero bien interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos entre 27 y 29? Porque esta diapositiva también la tomé de este estudio, y entonces obviamente aquí ellos ya están sugiriendo alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambiar el estilo de vida, controles periódicos y evaluar asociación. Entonces, ojo, porque eh, aquí sí es importante que al paciente desde el punto de vista psicológico se le diga, oye, si quieres seguir siendo, o sea, incrementando tu peso paulatinamente, como lo vienes haciendo hasta ahora, sigue igual. Entonces tiene que convencerse la persona que requiere de un cambio de forma de vida, sea moviéndose, sea bajándole a los carbohidratos. Les voy a decir que para que ustedes quieran bajar de peso solo moviéndose, casi se vuelven, tienen que volver algo parecido a atletas de alto rendimiento. Entonces, no alcanza con hacer un ejercicio convencional pequeño, porque nada más el incremento que les da el ejercicio de hambre a esos pacientes, luego comen más de lo que se gastaron, ¿no? Les decía yo a unas colegas mías no colegas médicas, sino que acostumbraba yo correr en el parque ecológico ya hace algunos lustros. Lo dejé de hacer porque el polvito del ecológico me generaba problemas respiratorios, y el smog probablemente, que la circulación aumentó mucho. Entonces, pero había unas señoras que les decían, hacían aeróbics, ¿no? Entonces había ahí grupos de zumba, había grupos de aeróbics, de bajo impacto y de alto impacto, y tenían
tenían un medio gimnasio ahí donde hacían bicicleta y demás, y spinning. Y había unas señoras que después de que terminaban de dar sus vueltas, que le daban 2 vueltas, que pues era una buena cantidad de kilómetros, pero pues siempre las veía yo gorditas, ¿no? Entonces eran personas que fácil andaban rondando los 33, 34 índice de masa corporal, sino es que hasta un poquito más, ¿no? Y pues, se hicieron populares porque les decían las Gordovics, pero hacían su movimiento de 6 kilómetros caminando, no corrían, y hacían algo de zumba o algo de aeróbics, pero cuando salían con 1 litro de jugo de naranja y con una bolsa con tamales y sus tortas, o sea, 2 tortas de tamales. Entonces ya nada más yo creo que con eso que se desayunaban, ya compensaron todo lo que hicieron de ejercicio, ya valió. O sea, uno de los problemas, por ejemplo, de meterse calorías por vía oral, es mucho más fácil metérselas en forma de líquidos, en forma de malteadas, de leche, bueno, y de semi, como los helados, y las aguas de sabor, los refrescos o los jugos. O si ustedes hacen su cuenta que más o menos lo que sabe dulzón anda oscilando entre el 8 y el 12%, vamos a ubicarlo en 10. Si ustedes tienen un jugo de naranja que viene al 10, cada 100 mililitros son 10 gramos, cada 100 mililitros al 10%. Entonces, 1 litro son 100 gramos de azúcar. Por 4 son 400 kilocalorías que ya se soplaron, nada más con su liquidito. Y ahora échenle las calorías que tienen los 2 o 4 tamales que se hayan tomado, pues está cañón, ¿no? O 2 con su torta, uno con cada uno, porque luego de repente piden tortas con 2 tamales, ¿no? Depende del tamaño, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando hablamos nosotros de índice de masa corporal, cuando estamos en obesidad 1, normalmente no hacemos ninguna actividad nosotros. Cuando estamos hablando de obesidades entre 35 y 40, entonces aquí sí nosotros tenemos que pensar ya en hacer cirugía. Entonces, nuestros pacientes a partir de 35, pero sobre todo cuando tienen comorbilidades, en 40 no se piensa, entre 35 y 39,9 antes de 40, con comorbilidades se operan, algunos sin comorbilidades se pueden aceptar en el programa, y entre 30 y 35 prácticamente nadie se mete al programa, salvo que traigan muchas comorbilidades, que es muy raro. Entonces, estos pacientes pues, hay que intentarles por donde se pueda, si es que quieren aceptar. Entonces, el manejo médico para el sobrepeso normalmente tiene resultados modestones y el rebote es frecuente. Utilizan medicamentos que inhiban la absorción, como el Orlistat, la metformina, que también tiene un efecto ahí metabólico, se utiliza para diabéticos, pero ayuda a bajar de peso, interviene en el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas en forma indirecta, y entonces los pacientes bajan de peso. Se pueden utilizar ansiolíticos para que los pacientes no coman tanto, antidepresivos. Algunos les dan hormona tiroidea por default sin que el paciente la requiera, y ojo, porque entonces pueden generar en el paciente un problema de hipertiroidismo facticio, y eso es grave. Entonces, están el uso de anfetaminas o derivados como el Masindol o Solucaps. Son a las que en el ámbito de los traileros y de los choferes les llaman pericos, porque eran unas pastillas verdes, ahora ya el color que quieran, que pues traen Masindol, que es derivado de anfetamínico, incluso en los años 60, acá en Puebla, los que estudiaron, y digo de los años 60 porque conocí muchos médicos que estudiaron en esas épocas, ¿no? Entonces pues, fueron mis maestros, y algunos maestros de mis maestros, y nos platicaban que para poder estudiar en la cantidad que tenían que estudiar en medicina, entre comillas, sobre todo anatomía, que en esas épocas la anatomía eran los 4 tomos del Testí, ¿verdad? Ni siquiera era el Quirós, que era un libro, que era una especie de resumen del Testí, de anatomía, y ahora ustedes ven la anatomía de otra manera, y pues no tan intensiva. Entonces, entre otras, ¿no? Porque pues teníamos varias materias, pero pues esa les ocupaba demasiado tiempo a los estudiantes. Bueno, las anfetaminas, con el nombre ¿cómo les llamaban? Van a ver, no me acuerdo ahorita, pero las vendían en las tienditas de la esquina. Ustedes ya son de época Oxxo, ¿no? Pero pues todavía existen tienditas de las esquinas, pues ahí solían vender en las tienditas Mejorales, Alka-Seltzer, Sal de Uvas Picot,
y también sus anfetaminas, ¿no? Entonces, había personas que se hacían adictas a las anfetaminas y llegaban a morirse, ¿no? Por sobredosis. Entonces, para que tengan una idea. Bueno, pues ahora los choferes, para poder durar más tiempo manejando sin tener tendencia a dormirse, le entran al Masindol y a esto, y uno de los efectos que tiene es que le quitan el hambre, ¿no? Entonces, pues, por ahí tiene. Entonces, están los dietólogos, los médicos bariatras, y pues hay quien utiliza acupuntura, homeopatía, psicología, psiquiatría. Puse aquí esto del pronocal, porque de repente aparecen dietas en el internet. Yo tengo una colega aquí, sí, doctora, iba un año abajo de mí en la universidad, y yo toda mi vida la conocí gorda, incluso su hermano eran de familias de obesos, o sea, genéticamente obesos, ella y su hermano. Algo que me llamaba la atención, bueno, no eran genéticamente, yo creo que eran comelones, porque sus padres no lo eran, y ellos dos tienen una hermana que se mantiene en peso. Entonces, ellos dos sí. Mi ex compañero de la prepa falleció, tuvo un accidente muy jovencillo, tendría 19 años de edad, fue a una fiesta, dejó su carro en lo oscuro, no se dio muy bien. No, no, ni dejó su carro en lo oscuro, lo dejó en donde había luz, pero se le ocurrió, como vio demasiado lleno el lugar para ir a hacer pipí afuera del club de golf de acá, el que está ahí en la prolongación de la 11 en esas épocas. La 11 no tenía los costados tan bien definidos, ni estaba la carretera con la calle con camellón en medio. Y estaba, a lo mejor era la época en la que la estaban haciendo y hicieron un agujero grande, se fue. Estaba oscurón y se fue ahí. Atrás de él cayó otro compañero, nada más que él cayó boca abajo y se desnucó. Y bueno, pues ese es un comentario que viene al caso por mi compañera, que después de 30 años, así, fácil, vino a mi consulta por problema de reflujo, pero la vi muy delgada. Dije, oye, pues todo el mundo piensa que te operaste. Me dice, no, no me operé. Simplemente le entré al Pronocal. Digo, ¿qué consiste Pronocal? Dice, es una dieta completa, balanceada, bla, 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 bla. Y te tienes que tomar una especie de licuado diario con 1 o 2 sobres al día y ya tienes. O sea, no te desnutres, pero sí enflacas porque no tomas en exceso. Pero es totalmente artificial esa dieta. Dice, sí, pero le aguanté. Dice, y ahora que ya como, pues ya me cuido. Y como es médico, pues ella se da cuenta. Pero bueno, por eso se los pongo, porque hay mil cosas. Bueno, con este preludio de los criterios de selección de pacientes con obesidad para cirugía bariátrica, ¿a quiénes vamos a meter? Entonces les decía yo que a los de 35 no los pelamos para cirugía. Y los que tienen índice mayor de 40, pues son los que entran directamente. Acuérdense ustedes que de 30, perdón, a los de 30 a 35 no los pelamos. A los de 35 para arriba, solo que tengan comorbilidades. ¿No? Ah, pues acá está, ¿no? Entonces, de 35 con comorbilidades, ¿no? Que sean susceptibles de mejorar. Los de obesidad mórbida, que tengan más de 5 años con ella también, o que tengan fracasos continuados a manejos médicos controlados, ausencia de endocrinopatía que produzca esta obesidad, que básicamente, pues que puede ser Cushing o que puede ser hipotiroidismo, y que la edad esté oscilando entre los 18 y los 60 años de edad. Ahora se admiten pacientes un poco mayores, pero ya pasando los 60 prácticamente no se meten porque las complicaciones son elevadas. Otros criterios son que tengan estabilidad psicológica, que ay, sí, para encontrar un paciente obeso o superobeso con estabilidad psicológica, muchas veces comen por ansiedad, pero bueno, que ya tengan estabilidad psicológica, que no sean esquizofrénicos o con alguna psicosis, porque pues no pueden entender de qué se trata, que no abuse de alcohol o de drogas, y obviamente que no tenga retraso mental, no son pacientes esquizofrénicos, pero con retraso mental, o que traigan trastornos de bulimia nerviosa y eso, que pues hablan de que no hay estabilidad psicológica y a lo mejor están frisando entre un problema ahí borderline psicológico y psiquiátrico, ¿no? Que también pudiera llegar a ser. Eh, otra contraindicación sería que no tengan capacidad para comprender. Si la tienen, que es uno de los objetivos, entonces se exige que exista esto, a donde los mecanismos por los que va a perder peso con la cirugía los entienda bien para poder alcanzar buenos resultados. A mí me tocó ver, y esa vez se medio mosqueó el médico que la atendía, porque me vino a ver una chica que decía que vomitaba, que comía poquito y vomitaba, y entonces sus antecedentes de la historia clínica, sabía yo que le habían hecho una cirugía bariátrica, pero no sabía yo cuál. Y entonces le hablé a su cirujano, le digo, oye, ¿qué cirugía le hiciste a la paciente? Porque pues no me sabe decir, ¿qué le hiciste?
Dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tú haces bariátrica? No, no, pues ni idea tienes de esto. Háblale a fulano de tal que lo conozco que vive en Puebla, porque esta chica la operaron, creo que no recuerdo si en Ciudad Juárez o en Monterrey. Se mosqueó el colega, ¿no? No quería hablar con ignorantes de la cirugía, entre comillas, ¿no? Porque pues yo quería saber qué es lo que estaba pasando con la paciente, puesto que me venía a consultar por vómito incoercible. Entonces, algo que podía tener obviamente era obstrucción y demás. Y una de las cosas que me llamaban la atención es que la chica no me sabía decir lo que le habían hecho. Entonces, uno de los requisitos es que entienda bien qué es lo que se le va a hacer, ¿no? Otra cosa es que también estos pacientes no, pocos son los que llegan a peso ideal y a últimas fechas algunos a los que se abusa con la desfuncionalización de las asas, cuando se abusa de eso, entonces pueden llegar a tener incluso una especie de síndrome de mala absorción que se desnutren, pero no es lo que se persigue, por supuesto. Lo que se persigue es que cuando menos estén por arriba del peso ideal. Entonces, con que tengan ustedes, claro, depende de dónde vengan, porque si vienen de un índice de masa corporal de 50, lo metieron en 35 o en 40 ya es ganancia. Pero si vienen ustedes de uno de 40, no se pretende meterlo entre 20 y 25. Con que ande cerca, alrededor de 30, está bien. Por eso es que son y claro, el paciente pues, necesita adquirir un compromiso de adhesión a las normas post-cirugía, porque habitualmente están con un dietólogo que les manda dietas hipocalóricas al principio, forzadas, después ya el paciente se adapta a ellas. Las mujeres que están embarazadas o que potencialmente se van a embarazar, se les dice, oye, si pretendes tener un embarazo, tenlo primero y después ya te operas, ¿no? Si está en condiciones de embarazarse. Y si no, pues porque puede dar al traste con su cirugía, ¿no? Entonces, sobre todo en el primer año, ya posteriormente ya pueden tener eso, no hay tanto problema. Y lógico, pues tiene que haber una firma de consentimiento informado y de preferencia con testigos, porque de que hay complicaciones y mortalidad para esta cirugía la hay. Y lo curioso es que muchas veces estas personas son gorditos afables, de esos que caen muy bien, que se burlan de ellos mismos, son capaces de hacerlo, en contraposición del deprimido que anda escondido y no quiere ya ni salir de su casa por ser obeso, ¿no? U obesa. Entonces, pues eso es lo que hay que analizar. Entonces, pacientes a quienes no se les debe hacer cirugía, pues son la contraparte de lo que les dije, ¿no? Que tengan un índice menor de 35, les decía yo que de 30 acuérdense ustedes que de 25 a 30 es normal, entre 30 y 34.9, pues es obesidad 1 y esa no se les hace caso. Ahora, los pacientes con 35, ya siempre y cuando tengan comorbilidades y pacientes que sean menores de las edades que habíamos comentado, ¿no? Pues como es todo lo contrario, pues una de las cosas que aquí sí valdría la pena es que tengan los pacientes una meta no realista de peso por perder y una expectativa no realista de lo que le van a hacer. Entonces, no, pues yo voy a poder comer de todo y nada más por operado ya puedo comer de todo. Eso es no realista. No vas a poder, sí puedes comer de todo, pero no en la cantidad que acostumbrabas. Eso sí hace diferencia. Y entonces, bueno, se habla de optimización de este sistema de vida, los planes de embarazo, etcétera, ¿no? Bueno, en los que no se debe hacer ya desde el punto de vista médico, pues está la imposibilidad para tener acceso, ¿no? Entonces, si no tienes, los pacientes tienen cirugías previas, peritonitis y que les haya ido mal, etcétera, pues no vamos a poderles entrar, ¿no? Eh, Se les pide que se abstengan de fumar un par de meses o comprometerse a no fumar en adelante, en parte, ¿no? Por las comorbilidades que tiene y en parte también por captar qué tanto puede dejar de tener una personalidad adictiva a un paciente. Entonces son a veces pruebas como medio psicológicas, ¿no? Vamos a pasar lista, ya estamos ahorita a la mitad del tiempo. Y una vez. Alan Vadillo, Presente, doctor. ¿andas por ahí, Alan? Sí, aquí presente, doctor. Perfecto, ya te vi, Alan. Eric Berto, Presente, doc. Juan, Presente, doctor. Carlos Campos, Presente, doctor. Eli Sánchez, María Celis,
Rodrigo Cortés, Presente, doctor. Georgina Cruz, Presente. Ariana Cruz, Michelle Cuautle, Merced Cuapanteca, Presente, doctor. Kenia de la Cruz, Carlos Díaz. Presente, Presente. doctor. ¿Quién dijo presente? Yo, doc. Sí, pero voz de mujer por ahí. ¿Kenia? Creo que sí fue Kenia. Sí, Kenia de la Cruz. Ok. Luis Díaz, Presente. Fer Díaz, Presente. Pedro Domínguez, Presente. Ulises, Galicia, Sara García, Presente, doctor. Buen día. Adrián Gasga, por ahí ya andabas ya, ¿verdad? Diana Goldos. Presente, doctor. Todos. Presente. Saraí Guerrero, Presente, doctor. Erasmo, Presente, doctor. Melissa, Presente, doctor. Diego, Presente, doctor. Ailín, Presente, doctor. Luz Martínez, Presente, doctor. Harumi, Presente, doctor. Edgar, Presente, doctor. Monse Mauricio, Presente, doctor. Diana, Presente, doctor. Emanuel Olivares, Presente, doctor. Zaira Ramos, Presente. Vero Rodríguez, Presente, doctor. José Romero, Presente. Alexis Sánchez, Alexis, sí. Presente, doctor. María Sánchez, Presente, doctor. Rodolfo Torres, Presente, doctor. María Toto, Presente, doctor. Andrés Vargas, Presente, doctor. Manuel Velasco, Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Muy bien, pues ya estamos por acá. Bueno, entonces regresando a nuestro... ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Espérenme tantito porque por aquí, ¿quién fue? Kenia. Ok. Bueno. Kenia y Celis. Ok. A ver, entonces alguien quería preguntar. Venga, Luz del Carmen. Sí, doctor. Ahorita que acaba de mencionar el que se le pida a los pacientes dejar de fumar como una prueba psicológica, el pedirle a los pacientes que también disminuyan de peso antes de la cirugía, ¿tiene Sí. que ver con eso o con que disminuye el riesgo en cirugía? No, las dos cosas. Casi siempre un buen equipo de manejo para pacientes de este tipo es aquel que justamente son los que estudian a los pacientes integralmente. Entonces se requiere de tener en esa esfera psicólogo y psiquiatra. O sea, para poder pasar a operar a un paciente tiene que haber pasado por la opinión de psicología y de psiquiatría. Necesita haber pasado por la valoración de un endocrinólogo. Si trae otro tipo de comorbilidades cardiovasculares, entonces por el cardiólogo o un internista cuando menos, que haga la valoración al respecto. Y obviamente la opinión del cirujano. Entonces, con todo eso, nosotros necesitamos ir haciendo la valoración de los pacientes, ¿no? Déjenme ver qué otro detalle. Bueno, entonces, ya teniendo esto, los pacientes normalmente se les hace la valoración del psicólogo y psiquiatría, los ven bien y psicología
junto con dietología, que si no lo mencioné, tienen que pasar con dietología. Dietología les tiene que poner una dieta de disminución de peso. Incluso cuando los pacientes pierden peso, la cirugía, sobre todo cuando se les va a hacer bypass, que se tiene que trabajar por debajo del hígado, en el lóbulo izquierdo, el hígado cuando pierden peso disminuye de volumen. Los pacientes tienen un volumen muy grandote y desde el punto de vista técnico se le dificulta a mis colegas los que hacen cirugía bariátrica esto. Entonces, si bajan de peso, es importante. No les ponen una meta así muy pesada, pero mientras más bajen, mejor. Estos pacientes que nunca han tenido un proceso de conducción alimentaria, que vienen comiendo como desesperados, ¿no? Entonces, sí bajan bruscamente, incluso a veces pueden bajar de un jalón 10 y 20 kilos en cosa de 2, 3 meses, ¿no? Incluso no hay que apurarse a tener que meter a los pacientes a quirófano ya. Claro, si estamos hablando de índices de masa corporal de 40 y tantos, el que pierdan esa cantidad de peso, pues no es tan importante, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Okay. Gracias. Entonces, sí, hay que someterlos a eso, es conveniente. ¿Alguna otra? Disculpe, doctor. Yo tengo una pregunta acerca del perímetro de cintura. Abdominal. Ajá, porque A veces varía, ¿eh? A veces varía en algunos sitios y en otros. A ver, ¿qué ibas a preguntar? Sí, porque recuerdo que nos habían mencionado que hace unos años este perímetro era mayor y concordaba con el de Estados Unidos, pero luego se decidió cambiarlo y reducirlo. Y eso es respecto como que tendemos a ser una población más pequeña nosotros, o por qué lo hicieron, o sea, porque pues también hay compañeros que son, pues no sé, muy, muy altos y son pues anchos y es normal para ellos ser como de esa, o sea, de ese La tamaño. verdad es que no es no es el parámetro que se toma. El que se toma es el de índice de masa corporal al final del camino. El de que estén panchonchines ya no se usa. O sea, sí se usa, claro, pero es cuando tienen ustedes mucha disparidad, ¿no? Entonces traen un índice de masa corporal más o menos, pero están muy panchonchines, ¿qué está pasando, no? Entonces, hay personas que tienden a acumular grasa en determinados sitios. En términos generales, el varón, dentro de la cavidad abdominal, o sea, la grasa se les acumula en el epiplón y en el mesenterio, y en menor cantidad en otros sitios. Y a las mujeres suele acumulárseles, no tanto, hay mujeres que también son de ese tipo de obesidad. Hay obesidades que se conocen como totales y otras como centrales, como más bien hacia la cadera, ¿no? Que parecen peras, ¿no? Otros dicen que el tipo manzana y que el tipo pera. Son detalles ahí que pueden tomarse en cuenta de tipo de obesidades. Por ejemplo, la mujer tiende a acumularse en los brazos, en los pechos, y en las caderas, en las nalgas. A los varones les decía yo que son panchonchines. Pocas personas tienen exclusivamente cadera y muslos, por ejemplo, o puede llegar hasta las piernas. Son luego unas piernas enormes, súper, pues, muy grandes, y las ven con cintura angosta y con carita angelical. Entonces, a lo mejor si a ese tipo de obesidad le mides el abdomen, no te va a dar lo que tú pensarías, ¿no? Para que tengan obesidad como definición contra perímetro abdominal, aunque ayuda. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Y sí, he leído unos que dicen que de 85 y otros de 90. Pues esas son las diferencias que hay. ¿Alguna otra? Doctor, ¿la valoración por neumología también sería obligatoria? Les decía yo que si está participando, depende de las comorbilidades que traigas, aparte del endocrino, del médico, del cardiólogo, del médico internista. Si trae problema de neumopatía, pues el neumólogo tiene que entrarle. Tiene que entrarle a veces el ortopedista, tiene que entrarle a veces el reumatólogo, dependiendo de las comorbilidades que traiga, ¿no? Las más frecuentes son específicamente las cardiovasculares, las endocrinas, y esta también, la de neumopatía. Ahí normalmente, ¿cómo puede participar el neumólogo? Que para que te diga que tiene una capacidad respiratoria disminuida, pues sí, bueno, si lo que pide, bueno, el anestesiólogo, y se me olvidó comentarlo,
tiene que estar anestesiología y el anestesiólogo normalmente sí pide la espirometría. Entonces, si él tiene la capacidad de interpretación, puede ser a través de neumología o no, y ya el anestesiólogo echarse el trompo a la uña. Claro que si traes tú un paciente obeso y que además trae fibrosis pulmonar, pues estamos al traste con eso, ¿no? Ese es un broncón, por supuesto. Entonces, sí, podría participar el neumólogo. Bueno, para el tipo de cirugía que en la actualidad se suele hacer, aquí les muestro algunas variables. Entonces, en esta primera tenemos lo que se conoce, donde está la B. Todavía ¿Sí? no se observa su pantalla. Ah, va para allá. Perdóname. Más bien no la puse. Ahí va. Perdón. Sí, nada más, bueno, aprovechando, doctor, el índice de Kral se sigue utilizando actualmente. ¿Podrías decirme cuál es? No lo conozco. Para que nos ilustres. Sí, tengo entendido que cuantifica la gravedad de la obesidad. ¿La qué? La gravedad de la obesidad, tomando No, la verdad factores. no lo conozco y no es algo que yo vea que están utilizando como tal, pero ¿y en qué consiste? Tu índice de Kral. Ajá, consiste en, bueno, valora, por ejemplo, edad, hábito de fumar, apneas obstructivas de sueño, trombolismo, diabetes, o sea, evalúa las perdón, las comorbilidades Ajá. que se pueden presentar junto con la obesidad. Y según el índice que dé, ¿qué hacen o qué? Creo que es por puntuación para medir la A ver si gravedad. te lo checas bien y nos dices la utilidad que se le encuentra, porque no es algo que yo suelo escuchar en los congresos, ni que yo he visto, pues yo no dudo que lo hagan, ¿no? Entonces, a la de cuentas, si está muy vigente, pues te vamos a agradecer la aportación. Bueno, en relación a las cirugías que se venían haciendo, una que se puso muy de moda fue utilizar una banda que aprisionaba la parte del fundus gástrico antes de la unión esófago-gástrica y entonces dejaban lo que trataban de inducir es que se distendiera el fundus para que... Doctora, aún no se ve en su pantalla. A Chihuahua otra vez. Eso está muy bueno. Pensé que ya la habíamos dado de alta. Y ahora sí la voy a dar de alta. Va para allá. Es la figurita que había quedado pendiente. Les decía yo, aquí está, por ejemplo, ubicada la banda gástrica y tiene como objetivo que las hormonas de la saciedad pues aparezcan, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre es porque la grelina aumenta. Pero si nosotros se nos distiende el fundus gástrico después de estar comiendo, la grelina entonces va a disminuir y a la inversa sucede con la leptina. Por eso les llaman hormonas de la saciedad y del hambre, ¿no? Entonces se supone que al distenderse el fundus se genera eso. Por eso es que las cirugías que se hacen en la actualidad están encaminadas, por ejemplo, aquí en C, que está la banda gástrica o tubo gástrico, perdón, el tubo gástrico o manga gástrica que también se conoce, porque queda como una manga de camisa, ¿no? Entonces se supone que se le disminuye toda la capacidad al estómago y por otro lado se distiende la parte superior y puede tener que ver un poco con la saciedad. Entonces por eso es que nos saciamos. Entonces hay pacientes que son insaciables, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación. Y lo mismo hacía la banda, nada más que la bronca de la banda es que pues era un objeto que se dejaba ahí y que pues tenían una manguerita y la manguerita iba a dar a un tamborcito para inyectar líquido o aire para que entonces la banda se hiciera más ancha y restringiera más el paso del alimento de acá. Le inventaban al paciente en esa zona como una especie de píloro, pero que no se abría y se cerraba, sino que quedaba fijo con un paso disminuido y mientras más chiquito, hacía que lo que se estaba digiriendo la comida, el paciente no pudiera comer gran cosa. Entonces, imagínense ustedes una capacidad de todo este tamaño reducida a esto nada más, ¿no? Pues está cañón, ¿no? Entonces, tenemos también lo que se conoce en la actualidad como bypass gástrico, a donde se deja en su lugar el estómago, se secciona
y nada más se deja una capacidad de 30, de 20, fíjense, ha habido de 25 a 40 centímetros cúbicos. Oigan, un estómago de ese tamaño está cañón, ¿no? Y luego se sube en forma de Y de Roux un asa de intestino. Incluso esto pues se corta aquí. Ahora, el corte del intestino depende qué es lo que quieran ustedes hacer, porque acá deja de absorber el intestino por no mezclarse los alimentos con bilis y con jugo pancreático, con líquido pancreático. Entonces, toda esta asa queda desfuncionalizada con fines de absorción y toda esta asa queda desfuncionalizada también con fines de absorción. Entonces, de acá para acá y de acá para acá no hay absorción. Entonces, mientras más gordo está el paciente, más se desfuncionaliza. Entonces, el segmento se corta más largo acá, se sube más cantidad de intestino y andan por ahí oscilando entre los 80 centímetros y 1,20 y por acá algo similar, entre los 60 y 80 y hasta el metro. Entonces, les van ustedes a desfuncionalizar 2 metros de intestino a los pacientes. Los pacientes pueden estar teniendo entre 3,5 y 5 metros de intestino delgado. Es variable, pero si hablamos de un promedio de 4, entonces, pues eso es lo que vamos a desfuncionalizar. Había antes otras cirugías a donde se desconectaba el intestino y se anastomosaba un segmento un poco más largo hasta acá. Incluso hay una cirugía que se conoce como, miren, por ejemplo, ustedes esta, que le llaman switch duodenal, a donde acá quitan el estómago, dejan un estómago más grande, pero desfuncionalizan muchísimo intestino. Todo esto está desfuncionalizado y nada más dejan funcional este segmentito chiquito. Estos pacientes suelen tener síndrome de mala absorción, unas evacuaciones súper fétidas, pero súper fétidas, lo que se conoce como escopinaro o también switch duodenal, pero con desfuncionalización. Entonces, ¿cuáles son las que se hacen en la actualidad? En la actualidad, esta se ha abandonado a últimas fechas. Estas son las 2 cirugías que se suelen hacer en la actualidad. Incluso hay un intento de los endoscopistas de hacer una sutura interna para dejar el intestino como suturado y hacer una especie de dejan el resto y se queda como que por dentro suturado el intestino. Entonces, bueno, lo más frecuente en la actualidad es esto que se conoce como bypass gástrico y esto que se conoce como manga gástrica. Eso es lo que se hace en la actualidad. No se utiliza casi, no se utiliza casi, y a últimas fechas están haciendo una técnica a donde suben un asa de intestino para una sola anastomosis, y eventualmente el paciente pues le funciona parecido, ¿no? Entonces, en lugar de desconectarlo, lo único que se hace es que sube un asa hasta acá y se anastomosa. Eso es lo que se conoce ahí como de una sola anastomosis. Aquí son una y dos. ¿Sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones para hacer un bypass o una manga? O sea, más bien, ¿en qué pacientes estaría recomendado? Fíjate que antiguamente, en realidad, cuando tenían pacientes con 50 de índice de masa corporal, el médico que propuso por primera vez esto, le hizo a los pacientes una manga gástrica para no tenerse que meter a hacer la resección del estómago acá y las 2 anastomosis, y se dieron cuenta que los pacientes bajaban de peso muy satisfactoriamente. Entonces, en la actualidad, para los pacientes que tienen índices de masa corporal, de los que tienen 35 con comorbilidades, o de los que tienen alrededor de 40, de ahí son en los que más se está utilizando y son en los que más se está haciendo. Y el doctor que lo inventó lo hacía como un primer tiempo para que la morbilidad fuera menor, y en un segundo tiempo terminaba la cirugía, ya hacía la resección acá y subir el segmento de intestino, y ya cortaba aquí al paciente, dejándole la anastomosis. Entonces, la indicación en sí, hay incluso escuelas. Hay la escuela de Ciudad Juárez, que por cierto, nuestros médicos del norte, que se dedicaron a bariatras, son muy distinguidos a nivel internacional, porque mucha gente que venía de Estados Unidos solía venirse a operar a México, porque todavía no estaba aceptada por la FDA este sistema. Incluso empezaron a venirse a poner bandas que tampoco las había aceptado la FDA, luego ya la aceptaron y ahora pues ya están cayendo en desuso. Entonces, las indicaciones son para pacientes que están un poquito más abajo, y para pacientes que están más arriba también. Ahorita vamos a ver las indicaciones, porque hay características de pacientes. Hay unos que les llaman picadores, que nada más están comiendo de poquitos todo el día, todo el día, todo el día.
incluso cómo sabotean sus cirugías y demás. Entonces, pues tenemos todo este tipo de cosas. Los tipos de intervención, miren, aquí está la clasificación, son los grandes comilones, que son los de atracón. O sea, el comer muchísimo es el atracón, o sea, lo que le llaman atracón. Comer demasiado en una sola exhibición. Hay pacientes que comen, por ejemplo, 2 veces al día, pero son 2 atracones, o a veces una, pero le pegan a 3,000 kilocalorías en esa sola comida. O sea, ¿cómo les cabe en el estómago tanto? Pues les cabe. Otros que tienen múltiples ingestas, pero hipercalóricas, son los picadores o los consumidores de helado y los consumidores de malteadas. Y otro que son ingesta habitual de alimentos grasos, de comida rápida, ¿no? Entonces, en los grandes comilones hay que restringirles para que no les quepa tanto. Estas cirugías estas dos se conocen como restrictivas. Y esta se conoce como restrictiva y malabsortiva. Y esta principalmente malabsortiva. Las principalmente malabsortivas se tienden a abandonar, tienen indicaciones muy precisas, y estas son las 2 que más se hacen. Entonces, ahí tienen ustedes. Para el paciente supercomilón, técnica restrictiva mixta. Para los pacientes con ingestas hipercalóricas, picadores de todo el tiempo, malabsortivas. Y para el de ingesta habitual de alimentos grasos y demás, también técnica mixta. Entonces, ahí tienen ustedes la indicación que cae. Aquí está mostrada la banda. Aquí lo vamos a dejar, muchachos. Nos estamos viendo para mañana, para que guarden sus preguntitas. Y por ahí nos pasas, Gasga, el índice que leíste por ahí. ¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo se lo pasa, doctor? Ya encontré el artículo. ¿Cómo se llama el índice? Es de CRAL con K, doctor. Bueno, entonces pásamelo si quieres, mándamelo por WhatsApp, si tienes la manera de hacerlo. Y si no, nada más con que me pases la cita, yo lo encuentro por ahí y ya lo leo y ya te digo cuál es mi opinión. Sale, nos estamos viendo. Gracias, doctor. doctor. Gracias, Hola, doctor. Doctor, buen lunes. Gracias, doctor.